Yo visto todos los símbolos de esa simbología de los elementos de la inmigración cristiana. Que nos acordaba de esa distancia a la palabra, esa relación que Dios para con la naturaleza, ese respeto que tiene Dios para con el ser humano. Como realmente toda la creación humana. Se asocian también a este encuentro glorioso del Señor. Todos debemos de participar en la gran alegría de la resurrección, porque si quedáramos solo en la pena de la pasión y muerte, la verdad no tendría opción de ser lo que profesamos con nuestros labios y queremos seguir con nuestro corazón. Con amor y confianza seguimos al Señor. Y nos dice el Señor: venid a mí, todos los que sois sencillos y humildes de corazón, ante la bondad y la misericordia. Cuéntanos encuentros que realmente confían plenamente en las promesas del Señor. Y va por delante de los hijos a la vida. Allí lo veis, mirar bajo lo vertical. Ellas se marcharon a toda prisa de su círculo, impresionadas, llenas de deseo volvieron a anunciar a los discípulos. De pronto Jesús salió al lado. Ellas se acercaron, se postraron ante él y la abrazaron a Jesús. Jesús le dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a la aldea. Allí me van.
María Magdalena, tanto el descubrimiento de la que da licencia a la tierra, participa en el rol del Señor, lleva de todas las crónicas y de mañana para transformar a cuerpo de Jesús y descubre que el Señor ahora es una vida pura de aquella pedimos a Magdalena nuestra casa. Era mientras aquella internacional un pueblo repososo, todos los cofrades que desean pueden recibirse.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.